Tú eres el Rey, Señor. Inexplicable,
Maravilloso es estar todos unidos delante de su presencia, dándole la gloria y la honra a Él. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, en el capítulo 28. Génesis capítulo 28. Versículo 20. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para mí. Mis hermanos, gozosos estamos, gozosos debemos de estar en todo momento y en todo instante. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. De esa manera igualmente le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Hemos estado adorando y hemos estado alabando de una manera gozosa. Y debemos de esa misma manera ofrendar y diezmar. Padre y Señor nuestro, yo te doy gracias en este momento, Padre Santo, por los diezmos y las ofrendas de mis hermanos. Te doy gracias porque a través de ellas tú te glorificas, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, Señor Dios, por sus empleos, Señor Dios. Bendícelos, Señor, en todo lo que ellos hagan, en todo lo que ellos emprendan, Señor Dios. Derrama de tu bendición, Señor Dios, que a través de estos diezmos y esas ofrendas, ellos están demostrando la fidelidad para contigo, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Traigamos las ofrendas y los diezmos a la familia. Dios les bendiga, hermanos. Con juicio, por favor, los niños. Hace 8 días estábamos celebrando en este lugar el Día del Niño. Un momento muy especial, muy bonito. Muchos niños estuvieron aquí, se gozaron, nos divertimos un rato, una tarde, y Dios ha sido bueno para con nosotros y siempre lo seguirá haciendo. Amén. Creemos y tenemos la certeza de que los niños son de Cristo. Es más, dice la palabra del Señor que hay que ser como ellos para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que ser como niños para poder estar allí en el reino de los cielos. Todos sean bienvenidos a este lugar. Dios les bendiga grandemente. Nos place verlos, nos deleitamos en verlos en este lugar. Mi esposa le manda muchos saludos. El día de ayer tuvimos que llevar al niño a la clínica y salió algo tarde de la clínica, entonces
por eso no nos acompañó, o cuestión de si tenía que volver nuevamente y correr con él para allá, era mejor estar allá que estar acá. Pero que los quiere muchísimo, le manda muchas saludos, que los extraña y los recuerda muchísimo, muchísimo. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a este lugar, y también queremos darle la bienvenida a todos los televidentes, a todas las personas que nos ven por el canal 2 de TV Andaluz. Bienvenidos en esta mañana. Dios les bendiga grandemente. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus corazones. Y vamos a deleitarnos en esta mañana ante la presencia del Señor y ante la palabra que Él tiene destinada para nosotros. Amén. Hemos venido hablando durante los últimos 15, 20 días acerca de la epístola a los hebreos. Y hemos traído una secuencia de lo que es los hebreos, a quién fue escrita, con qué propósito, quién la escribió, y algunas cosas en las cuales hemos encontrado a la luz de la palabra del Señor. Y veíamos hace 15 días, en la palabra del Señor, estudiábamos acerca de las características del cristiano. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y cuánto recuerdan las características del cristiano? Los que estuvieron ahora 15 días. Decíamos que las características del cristiano, la primera era el amor fraternal. La segunda era la hospitalidad. La tercera era la pureza. La cuarta, contentamiento. Y la quinta, acordaos de vuestros pastores y de vuestros líderes, las personas que nos dirigen en cierto lugar, en la célula, en la iglesia, acordados también de ellos. Y hace 8 días atrás veíamos de que el que es, refiriéndose a Jesucristo como tal, como Jesucristo que es mayor, ¿a quién? Primero, a Él mismo, ¿verdad? Segundo, mayor que los ángeles. Tercero, mayor que los profetas. Y cuarto, mayor que Moisés y que Aarón. Y hemos venido mirando por qué Jesucristo es mayor a cada uno de ellos y por qué el cristiano tiene unas características las cuales debemos de seguir. Amén. Y en esta mañana queremos ver también en la palabra del Señor, y lo dijimos ahora 8 días, que íbamos a estudiar el día de hoy, que Cristo es mayor que Aarón. ¿Sí lo recuerdan? Cristo mayor que Aarón. ¿Por qué Cristo es mayor que Aarón? Vamos a estarlo estudiando en esta mañana. Y para empezar a ver por qué Cristo es mayor que Aarón, quiero invitarlo que abra su Biblia conmigo. También allí en la epístola a los hebreos, capítulo número 4, versículo número 14. Epístola a los hebreos, capítulo número 4, versículo número 14. Cristo mayor que todos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo es mayor que todos? Cristo es superior en el sacerdocio que Aarón pudo haber tenido ante el pueblo de Israel. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿todo lo tiene? Epístola a los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 14. Dice la palabra del Señor, por tanto, teniendo ¿qué? ¿Un qué? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Padre, te damos gracias en esta mañana y pedimos que tú seas tocando nuestras vidas y hablando a nuestro corazón conforme a nuestras necesidades. Dios, queremos entender tu palabra y te pido que tú seas obrando y colocando una palabra nueva y una palabra fresca, Señor, en mi boca. No es a mí, Señor, es a ti quien te toca. Yo hablaré lo que pongas en mi boca.
Señor, que tu palabra, como lo dices, oh Dios mío bendito, corte en esta mañana y penetre en lo más profundo de nuestro interior, penetre en lo más profundo de nuestro ser, amantísimo Rey, y que esta palabra, Señor, podamos retenerla en nuestro corazón, que no sea solamente oírla, sino que podamos penetrarla, que quede penetrada en lo más profundo de nuestro ser, y entendamos que tú eres superior a todos los demás, porque tú todo lo hiciste, amantísimo Rey. Quedamos en tus preciosas manos y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la función de un sacerdote o de un sumo sacerdote? Anteriormente, el sumo sacerdote cumplía con algunas funciones. Y el primer sumo sacerdote que hubo, ¿quién fue? Aarón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Levítico capítulo número 8, habla a raíz. No lo vamos a leer, solamente vamos a tener unos puntos de referencia, pero dice en Levítico capítulo número 8, todo el pasaje de Levítico 8, cuando Dios da la orden a Moisés y le dice que unja a Aarón y a sus hijos como sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote como tal, y sus hijos heredaron el legado de Aarón. Amén. La misión del sumo sacerdote era ofrecer primero un holocausto por sí mismo. Se presentaba ante el Señor y ofrecía un holocausto por él primero que todo. Y después de presentar ese holocausto por él mismo, él ofrecía una ofrenda a favor del pueblo como tal. Eso lo vemos en Levítico capítulo número 16. Cuando el sumo sacerdote ofrecía y se presentaba primero ante el Padre, primero ante Dios, ofreciéndose por sí mismo, y posteriormente llevaba el sacrificio del pueblo. Amén. Eso era el único que podía entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Era la única persona dentro de todo el pueblo que podía llegar al lugar santísimo. ¿Y cuál era el lugar santísimo? Allí en el lugar santísimo era donde él se podía encontrar con la presencia del Señor. Y él podía entrar o entraba con unas cosas amarradas en su cuerpo, como especie de un lazo amarrado en su cuerpo, con un vestido que en la parte de abajo tenía unas campanitas. ¿Cuál era la función de esas campanitas? Era sencillo. Mientras él estaba en el lugar santísimo, él se movilizaba por todo este lugar, intercedía a favor del pueblo, pedía por el pueblo como tal, oraba al Señor, clamaba al Señor por el pueblo, clamaba para que Dios diera algo especial al pueblo. Pero si este sumo sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, pasaba algo particular en su vida. Nada más ni nada menos que allí, en el lugar santísimo, tan pronto pisaba el lugar, caía muerto. Y lo que identificaba las campanitas, o lo que hacían las campanitas que tenían el vestido, era sencillo. Mientras él se movía por todo el lugar santísimo, las campanitas tocaban una con la otra y sonaban, y era la señal de que aún estaba vivo. Pero cuando las campanas dejaban de sonar, también era sencillo: el sumo sacerdote había muerto. Y como no era permitido que otra persona entrara al lugar santísimo a sacarlo, para eso era el lazo que tenía amarrado en su cuerpo. Tan pronto las personas que estaban afuera no escuchaban más las campanas, decían: esto se puso duro. El sumo sacerdote se murió, entró en pecado. No hay de otra, no escuchamos las campanas, él ha muerto. Ahora el trabajo que nos corresponde es alar el lazo para sacarlo. Porque si ellos ingresaban y traspasaban ese lugar, también morían. No les era permitido entrar al lugar santísimo.
Otra función del sumo sacerdote era cumplir como juez. Y para él cumplir con la función como juez, él tenía en medio de sus vestiduras, más adelante vamos a verlo, no hoy, más adelante, las vestiduras las cuales portaba el sumo sacerdote como tal. Y él dentro de sus vestiduras tenía algo que se llamaba el Urim y el Turim. ¿Sí lo ha leído la palabra del Señor? El Urim y el Turim. Pastor, eso tan raro que es. Lea la palabra para que se dé cuenta que es eso tan raro que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Urim y el Turim, ellos lo utilizaban, era para tomar decisiones ante la nación como tal. Si algo grave se venía ante la nación, ellos iban allí con el Urim y el Turim y consultaban. Ahora, eso lo utilizaban antes de que hubiese un mover profético sobre el pueblo. Cuando Moisés muere, antes de morir, él dice, es necesario que vuelva a utilizar el Urim y el Turim. O sea, en las decisiones que vayan a tomar como pueblo, como nación, consulten si es la voluntad de Dios que lo hagan, o si no es la voluntad de Dios que lo hagan. Se cree que eran como dos piedritas. Entonces se movían, y si movía seguro de un lado decían, es la voluntad de Dios. Si movía del otro decían, no es la voluntad de Dios. Dios estaba en el Urim y el Turim. Eso lo encontramos en Números 27, 20 y 21. Levítico 8, 8. Primer libro de Samuel 14, 3. Y primer libro de Samuel 23, 9 al 11. No lo vamos a leer, nuevamente le repito, por cuestión de tiempo. ¿Listo? Ahora, veamos por qué Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. En Hebreos capítulo número 4, versículo número 14, y en Hebreos capítulo número 7, versículo número 28, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes alevelis hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo superior a Aarón, porque Cristo traspasó los cielos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:14, de que Él traspasó los cielos. El Hijo de Dios es el único que traspasó los cielos. Aarón no pudo hacerlo. Solo Jesucristo pudo traspasar los cielos. ¿Por qué más? Cristo es superior a Aarón. Hebreos capítulo número 8, versículo número 12 y 13. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, ¿qué dijo? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cristo superior a Aarón, también porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cuando no había solución y cuando no había nada por hacer ante la humanidad, vino Cristo y estableció un nuevo pacto, y por eso usted y yo hoy en día podemos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por el pacto renovado que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo también murió en la cruz del Calvario por su vida, querido amigo que me ve por televisión. Cristo murió por su vida, y por lo tanto esta palabra también ha sido designada para usted como tal.
No es solamente para las personas que asistimos a una iglesia cristiana, es para todo el que crea, dice la palabra del Señor. Él estableció un nuevo pacto, no para algunos, sino para todos los que creen. Usted y yo hemos creído en ese nuevo pacto y por lo tanto creemos de que Cristo es nuestro mediador ante el Padre y por eso vamos a ser sanos. Porque también es Cristo superior a Aarón. Hebreos capítulo número 9, versículo número 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y Hebreos 10, 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo superior a Aarón, porque Cristo, la ofrenda de Cristo fue superior a lo de los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las ofrendas se presentaban y las presentaba el sumo sacerdote, y Cristo fue nuestra ofrenda ante el Padre común. Ahora, el contraste entre Cristo y los sumos sacerdotes es notable como tal. Vamos a ver 9 puntos en el cual vemos un contraste entre lo que hacía el sumo sacerdote y lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Con la venida de Cristo a la tierra, vamos a ver el contraste entre ellos. Y ahí vamos a entender también por qué Cristo es superior al sumo sacerdote. Aunque ambos los constituyó Dios, difieren en diferentes aspectos. El primero de ellos, Hebreos capítulo número 5, versículo número 1. ¿Sí vemos que es importante traer la palabra del Señor? Porque pasamos de una parte a la otra, ¿verdad? Y por eso hemos hecho énfasis muchas veces que no es necesario con lo que tengamos en el videobeat. Mi esposa decía la semana pasada: y si la energía se va, quedamos sin videobeat y quedamos pailas, como dicen algunos. Por eso, usted y yo debemos de andar con la palabra del Señor. Lo veíamos esta semana en el devocional, en la oración matutina. Veíamos 12 aspectos por la cual Dios constituyó o dejó la palabra del Señor. ¿Se recuerdan los que estuvieron en el devocional? ¿Sí? Y uno de esos aspectos es cargarla, andar con ella. Ayer veía un video donde un muchacho se presentó en un programa de televisión, Factor X, no en Colombia, sino en otro país. Ese video lo publiqué por el Face. Y pasó algo particular con uno de los jurados. El muchacho empezó a cantar una canción cristiana. Se presentó y dijo: voy a cantar tal canción de tal autor. Y empezó a cantar, a tocar con su guitarra. Y uno de los jurados, tan pronto empezó, no tardó en oprimir la tecla o el botón donde salía la X para eliminarlo como tal. Eran 4 jurados, los otros 3 no oprimieron la X. Y el muchacho termina de cantar con tanta pasión esta canción. Y empiezan ellos a darle qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y la persona que oprimió la X dice: me parece aburrido, eso no me gusta, cantidad de cosas. Y cuando llegan a la votación final, para ver si él clasifica, de los 4 votos tenían que sacar 3 para poder clasificar. Y va a votar la persona que oprimió el botón y le dice: solo le voy a hacer una pregunta. Y de esa pregunta depende mi votación. Y le dice: si usted pasa a una próxima ronda, ¿cantaría otra canción cristiana
o cantaría una canción diferente, no al género que usted maneja. Y el muchacho se queda mirándola, y es un programa de televisión donde hay un premio muy grande, ¿verdad? Y el muchacho canta muy bien, y se queda mirándola y le dice: si yo paso, seguiré cantando canciones cristianas. Y publiqué: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra del Señor no tiene por qué avergonzarnos. Por eso debemos andar con ella donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. En el bolso, en el maletín, donde quiera que estemos, andar con ella. Amén. Ahora, volvemos nuevamente aquí a lo que estábamos. Hebreos capítulo número 5, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y Hebreos 7:27, ¿qué dice? Alguien por favor que lo lea. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo es una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Porque el sumo sacerdote, en el capítulo número 5, versículo número 1, dice: tomaba entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero en Hebreos capítulo número 7, versículo número 27, dice en la parte B, o la parte del final: y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Las ofrendas y los sacrificios de los sumos sacerdotes eran muchas. Ellos presentaban muchas ofrendas y lo hacían continuamente. El sumo sacerdote continuamente presentaba las ofrendas a Dios a favor del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que Cristo ofreció solo una vez y para siempre. Por eso Jesucristo es mayor que el sumo sacerdote que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Porque ellos se presentaban constantemente, muchas veces, pero Cristo se presentó solo una vez y para siempre. Amén. Hebreos capítulo número 5, versículo número 2. El segundo contraste que encontramos entre Cristo y los sumos sacerdotes. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿De quién habla ahí? No habla de Jesucristo, está hablando del sumo sacerdote. Y en Hebreos 4:15, ¿qué dice? Otra persona que lo lea, por favor. Y otro que busque Hebreos 7:28. Hebreos 4:15, ¿quién lo tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de sus debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Y Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. ¿Cuál es el otro contraste como tal que encontramos? En que el sumo sacerdote tenía debilidades como tal, pero mientras que Cristo proviene de la misericordia como una virtud propia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:15 que Él, siendo tentado, pudo vencer. Y no es fácil. No es fácil poder vencer la tentación como tal.
Pero Cristo pudo hacerlo para enseñarnos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El primer contraste entonces que encontramos, ¿cuál fue? El sumo sacerdote ofrecía muchos sacrificios y lo hacía continuamente. Mas Cristo ofreció también muchos sacrificios, ¿verdad? No ofreció solo un sacrificio y para siempre. El segundo contraste, los sumos sacerdotes estaban basados en su debilidad, pero Cristo proviene de la misericordia de una virtud propia. Amén. El tercer contraste que encontramos, Hebreos capítulo número 5, versículo número 3. Y alguien que busque por favor Hebreos 7, 27. ¿Quién lee por favor Hebreos 5, 3? Y por causa de ella Dios ofreció con los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y Hebreos 7, 27. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Gloria al Señor. El sumo sacerdote, el tercer contraste, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo antes de ofrecer el de los del pueblo, ¿verdad? Lo veíamos al principio. Él se presentaba y ofrecía primero el sacrificio antes de llevar el sacrificio del pueblo. Y el contraste que encontramos con Cristo es que Cristo no necesita sacrificio a su favor, porque Él fue sacrificio. No lo necesita. Él no necesita llevar un sacrificio porque Él se presentó y fue sacrificado por nosotros. Amén. El cuarto contraste, Hebreos capítulo número 9, versículo número 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 13 y el 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El otro contraste que encontramos es que el sumo sacerdote ofrecía animales y entraba al santuario con sangre ajena. Él ofrecía sacrificios y esa sangre la llevaba, pero la sangre no era suya, era sangre ajena de machos cabríos que ofrecía antes de ingresar al lugar santísimo. Cristo ofreció a sí mismo y derramó su propia sangre. Mientras el sumo sacerdote llevaba sangre ajena, Cristo ofreció su propia sangre. ¿Y para qué ofreció su propia sangre? Para la redención de nuestros pecados. Amén. Otro contraste que encontramos, Hebreos capítulo número 9, versículo número 7. Dice la palabra del Señor: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9, 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Otro contraste que encontramos,
entre el sumo sacerdote y Cristo es que el sumo sacerdote entraba una vez al año al santuario hecho con manos de hombres. Pero Cristo entró al santuario celestial una vez y para siempre. Mientras el sumo sacerdote entraba a un lugar que era hecho por manos de hombres, Cristo entró una vez y para siempre. Qué maravilloso es saber todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso vale la pena seguir a Jesucristo. Por eso es primordial e indispensable que usted y yo tengamos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior, el seguir solo a Jesucristo, porque Él es mayor que todos, es mayor en su propia persona, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés y Josué, pero también fue mayor que Aarón como gran sumo sacerdote. Cristo mayor que todos. Y no habrá otro sobre la faz de la tierra que pueda hacer lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Solo uno nada más, que se llama Jesucristo. Hebreos capítulo número 6, versículos 19 y 20. La cual tenemos como figura, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como recursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Otro contraste entre Cristo y el sumo sacerdote es que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero también, así como entraba, tenía que salir. Cristo, dice la palabra del Señor, que entró más allá del velo y permaneció en él. Cristo entró más allá del velo y permaneció en él. ¿Para qué lo hizo? Dejando así abierto el camino para que todos y cada uno de nosotros también podamos entrar a la presencia de Dios. Antes no era permitido, ahora nos es permitido poder entrar al lugar santísimo, porque Cristo traspasó esa barrera que había allí en este lugar. Dice la palabra del Señor que el velo se rasgó, y al rasgarse el velo, Cristo dio entrada libre para que el que quiera entrar llegue a ese lugar santísimo y llegue a la presencia de Dios. Si antes no era permitido, hoy en día, quien no entra a la presencia de Dios, me perdona lo que voy a decir, mi hermano querido, es porque no quiere. Porque en su corazón y en su vida hay algo diferente. Pero hoy en día ya nos es permitido entrar a la presencia de Dios. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Que mientras antes no podíamos hacerlo, ahora podemos hacerlo. Y a mí me llena de gozo saber que hoy en día puedo entrar a la hora que quiera, donde quiera, con quien quiera. Puedo entrar a la presencia de Dios y buscar su rostro y decirle, como quizás le decía el sumo sacerdote: Señor, aquí estoy, presento mi vida, presento mi cuerpo, ven, limpia mis pecados, perdona mis errores, purifícame de toda maldad, pero estoy en la presencia de Dios y me quebranto y me doblego y me humillo y lloro si es posible. ¿Por qué? Porque me es permitido entrar a la presencia del Señor. A mí me llena de satisfacción eso, saber que puedo entrar a la presencia de Dios cuando quiera hacerlo. Si usted no lo ha hecho, quiero invitarlo, hermano querido, para que puedas entrar a la presencia de Dios y pueda disfrutar de lo que Dios ha dado para darnos, para recibir bendición como tal. No hay nada más maravilloso que el estar en la presencia de Dios.
No hay nada más grato, no hay nada más placentero que estar en la presencia de Dios. Es mejor estar en la presencia de Dios que estar lejos de ella. Y si usted y yo tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿O hace cuánto usted no entra a la presencia de Dios? Quizás muchos vivan del pasado y recuerden, pastor, cuando yo recién entregué mi vida a Cristo, tenía unos momentos tan especiales con el Señor y no sé qué ha pasado en mi vida, porque esos momentos no los he vuelto a tener, no he vuelto a sentir lo que antes sentía. Podía sentir mientras oraba de que Dios estaba conmigo, podía sentir mientras oraba de que había alguien en mi habitación, podía sentir mientras oraba de que allí Él estaba, podía sentir su presencia y no sé qué ha pasado. ¿Sabe qué ha pasado, mi hermano querido y amigo que nos ve por televisión y amigo que está en esta mañana? Es que es necesario que volvamos a entrar a la presencia de Dios. Dios no se ha ido, somos nosotros que nos hemos alejado y nos hemos ido de su presencia. ¿Hace cuánto no entramos a la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no experimentamos algo nuevo en nuestra vida? Podemos entrar a la presencia de Dios porque Dios ya no lo ha permitido. Otro contraste, Hebreos 7. Capítulo número 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Otro contraste que encontramos entre el sumo sacerdote y Cristo es que dice la palabra del Señor en Hebreos 7:23 que los sumos sacerdotes eran muchos. ¿Por qué eran muchos? Porque no eran eternos. Morían, no perdonaban, pero Cristo es uno solo y eternamente, y su sacerdote es inmutable. Los sumos sacerdotes, cuando Aarón murió, sus hijos heredaron este legado y estaba bien un registro de todos los sumos sacerdotes que había, y fueron muchos, pero Cristo fue uno y para siempre. Solo uno, inmutable, murió, resucitó y hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre. El último contraste que encontramos, el antepenúltimo, perdón, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión del sumo sacerdote era temporal, pero la intercesión de Cristo es eterna y para siempre. Él no para de interceder por cada uno de nosotros. Él es quien intercede por nosotros ante el Padre. El sumo sacerdote lo hacía temporalmente, pero Cristo lo hizo para siempre y aún lo sigue haciendo. Aleluya. Aún lo sigue haciendo, aún en los momentos difíciles. Cristo sigue intercediendo por nosotros. Los sumos sacerdotes ya no pueden hacerlo. Cristo aún lo sigue haciendo.
Y la última y el último contraste lo encontramos en Hebreos capítulo número 8, versículo número 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El otro contraste que encontramos entre Cristo y los sumos sacerdotes es que el ministerio del sumo sacerdote era imperfecto, porque correspondía a un pacto que caducaba, que se acababa. Pero el de Cristo es un ministerio perfecto que permanece para siempre. Por eso Ortega decía, y el título de la predicación era, el de ahora 8 días, el que es. Y la de hoy, el que es y es mayor que todos. Cristo es el que es. Cuando él llamó a Moisés, dijo, ve y dile al faraón, yo soy el que soy. Él es el que es y es mayor que todos. No hay otro, ni habrá otro mayor que Jesucristo. Cristo no solo fue sumo sacerdote, sino que también fue ofrenda. No solo murió por su pueblo escogido, sino que resucitó también por su pueblo escogido y vive eternamente y para siempre para interceder por su pueblo. La culminación del sumo sacerdote de Cristo ocurrirá cuando Él aparezca por segunda vez para introducir a los suyos en el santuario celestial. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo número 9, versículo número 28. Ahí culminará el sumo sacerdote de Jesucristo, cuando Él venga a levantar su iglesia, su nómina, cuando Él venga por nosotros. Y la pregunta es, ¿quiere usted ser levantado por Cristo? ¿Quiere usted dejar que Cristo entre a su vida, entre a su corazón y que sea Él quien gobierne todo su ser, todo su interior? Tú eres el Rey, Señor.